Hoy vamos a hablar del mayor genocida del siglo XX. Y no es ni Hitler, ni Stalin, ni Mao. Pues sí, mataron muchas más personas que el genocida del que os voy a hablar. Si bien, este llegó a matar hasta el 25% de la población, o lo que viene siendo 1 de cada 4 personas de su país en solo 4 años. Y sí, hablo de Pol Pot. Nacido en 1925, como Saloth Sar, parece que esto de cambiarse el nombre es muy de sátrapas, en Kompung Sang, Camboya. Nacido de una familia con conexiones con la dinastía Norodom, rey de Camboya que luchó contra los franceses en la ocupación francesa de Camboya. A los 7 años se trasladó a Phnom Penh, capital de Camboya, para vivir con su hermano. Durante esa etapa estudió en un monasterio budista, donde los monjes le dieron a la familia de Pol Pot que este era un poco, como decirlo, corto. Aún así, gracias a las conexiones que tenía su familia con la dinastía Norodom, pudo entrar en contacto con la élite del país y pudo estudiar buen francés, lo que le llevó a estudiar en la Universidad de la Sorbona, pese a que no recibió ningún diploma. Fue allí donde empezó a interesarse en política, afiliándose a los movimientos comunistas de la Indochina francesa, Camboya, Vietnam y Laos, liderados por Ho Chi Minh. Fue otro sátrapa de cuidado. Más tarde, en 1948, volvería otra vez a Francia a estudiar literatura francesa. Allí mostró su nacionalismo camboyano, negándose a asistir a una reunión con Ho Chi Minh. No finalizó los estudios y se afilió al Partido Comunista de Kampuchea, PCK, lo que llevaron a fundar el llamado Grupo de Estudios de París, germen de los Jemeres Rojos. Dicho grupo formó un batiburrillo de ideas marxistas, comunistas y antimonárquicas, pues en esa época había 2 facciones independentistas, la de Pol Pot y la del monarca Norodom Sihanouk, facciones que se llevaban como el gato y el perro. En 1953, Saloth Sar regresa a Camboya, donde se dedica a dar clases de francés. Pol Pot se une a la alianza vietnamita-Khmer para recibir asesoramiento vietnamita para la causa independentista, pese a que este decía que la independencia debería ser liderada ante camboyanos. Durante esa época eran muy común las protestas por la independencia. En 1942, 2 monjes budistas fueron detenidos por sermones pronacionalistas. De hecho, varios monjes se unieron al Partido Comunista de Camboya. Aún así, Pol Pot intentaba evitar cualquier influencia vietnamita. En 1951, el Partido Comunista Indochino se dividió en 3 facciones, entre ellas la facción camboyana, el PRPK, con la presencia de Saloth Sar y su grupo de estudio de París. En 1954, Camboya se independiza de Francia, siendo su primer gobernante el monarca Sihanouk. Este reprimió durante su gobierno a los comunistas, dado el miedo que le tenía a una influencia vietnamita. En 1962 es asesinado Tou Samouth, el principal líder comunista del país, aunque el asesinato, según fuentes, fue parte de la estrategia de Saloth Sar para garantizar su dominio en el Partido Comunista. Poco a poco empezó a haber una guerra entre el Partido Comunista camboyano, dado que había 2 facciones, una con un comunismo más light y las de Saloth Sar, que eran posturas más radicales. En 1964 estalla la guerra en Vietnam. El príncipe Sihanouk declaró neutral a Camboya durante el conflicto, algo que no gustó a los americanos, pues estos pensaban que el monarca daría al Vietcong asilo político, por lo que, aprovechando una gira internacional del rey para dar un golpe de estado y colocar al general Lon Nol como presidente, este acercó a Camboya con los Estados Unidos. Esto sirvió a Saloth Sar para ganar popularidad en el país. Él y el grupo de estudio de París tomaron el control del PRPK y cambia el nombre por el de Partido Obrero de Camboya. Rompe toda la relación del partido con Vietnam y empieza a generar una guerrilla denominada Oficina 100 en las fronteras con Vietnam del Norte. Al noroeste de Camboya, el Vietcong le pidió que trazara su agenda revolucionaria en Camboya hasta que los estadounidenses fuesen expulsados de Vietnam del Sur. Saloth Sar empieza a admirar a Mao Zedong y a desligarse todavía más de los vietnamitas, motivo por el cual apoya el cambio de nombre del partido por el del Partido Comunista de Kampuchea, PCK, aunque la gente empezó a denominar al partido de los Jemeres Rojos, en alusión a la etnia mayoritaria en el país y la ideología del partido. Después de un viaje a Vietnam del Norte, se refugia al nordeste de Camboya, donde vive con una tribu montañosa. Impresionado por la simplicidad de su vida, con pocas cosas materiales, empieza a ver a esa tribu como ideal del comunismo. Durante esa época empieza a surgir brotes revolucionarios en el país, y un año después los Jemeres Rojos casi controlan toda la región montañosa del norte y las fronteras con Vietnam, fundando el Ejército Revolucionario de Camboya. El ejército camboyano emprende campañas militares contra el ejército revolucionario, aunque no tienen éxito.
éxito, debido a que los Estados Unidos bombardeó Camboya matando a 600.000 camboyanos, excusando que había refugios del Vietcong y que había que cortar la ruta Ho Chi Minh que conducía a gente del Vietcong a Camboya. Esto hizo que ganara aún más popularidad, en especial entre campesinos camboyanos. En 1973 se produjeron los primeros éxitos significativos de los Khmeres Rojos contra el ejército republicano de Lon Nol y tenía el control del 60% del país, mientras Nixon, sin autorización gubernamental para detener el avance de Saloth Shar, bombardea el país. Los Khmeres Rojos poco a poco empezaron a acorralar a los simpatizantes de Lon Nol. En 1974 tomaron la ciudad de Udon, una de las más importantes del país. La ciudad fue destruida y los habitantes dispersados como preludio de lo que vendría después. Un año después, en 1975, los Khmeres Rojos llegaron a la capital, Phnom Penh, ciudad que estaba siendo asediada por, además de los Khmeres Rojos, por Estados Unidos. Los Khmeres, cuando llegaron a la capital, cortaron todos los medios de contacto que tenía la capital con el exterior, lo que hizo que la capital cayera en manos de estos. Mientras tanto, Lol Nong tuvo que exiliarse llorando por su país en un helicóptero estadounidense hacia Hawái. No sé qué tiene Hawái que tanto le gusta a los dictadores asiáticos. Los estadounidenses, al contrario que los extranjeros de otras nacionalidades, no fueron ejecutados, por lo menos los mandos medios, siendo carne de cañón para los Khmeres Rojos, los 2 millones de habitantes que tenía Phnom Penh, muchos de ellos refugiados. Fue una gran alegría para ellos, que aplaudieron y celebraron las victorias de los Khmeres Rojos. Lo que no sabían esos 2 millones de habitantes es que Saloth Shar los consideraba como la clase opresora y los mandaría a hacer trabajos forzados al campo. Lo primero que hizo Saloth Shar cuando llega al poder es cambiarse de nombre por el de Pol Pot y cambiar el año de 1975 a año cero, iniciando según el mismo Pol Pot el proceso de purificación del capitalismo, la cultura occidental, la religión y cualquier influencia extranjera, principalmente vietnamita. Pol Pot también intentó echar a todos los extranjeros y cerrar todas las embajadas, con excepción de la francesa, y algunas de ciertos países simpatizantes de Pol Pot, como China y Corea del Norte. Intentó implementar el comunismo maoísta a lo que denominó el Gran Salto. Para esto se valió de medidas como la abolición del mercado, la abolición de las escuelas, el cese de la televisión, la destrucción de infraestructuras urbanas o la conversión forzada de toda la población camboyana en cultivadores. Algo similar a lo que hizo el líder de los Simpsons, siendo Pol Pot quizá la persona que llegó a hacer algo más similar al líder de los movimentarios de Serie Amarilla. Se abandonaron ciudades, aldeas y centros urbanos. A los ciudadanos que venían de estos entornos eran clasificados como gente del 17 de abril, a los que Pol Pot consideró simpatizantes de Lol Nong y de los Estados Unidos. Todos los camboyanos fueron obligados a trabajar en el campo. Poco después, el Partido Comunista de Kampuchea declaró que la Nueva Camboya tenía 2 universidades. Uno era el trabajo productivo y el otro era combatir al enemigo vietnamita. El 5 de enero de 1976 se cambió el nombre por el de Kampuchea Democrática. El príncipe Sihauk fue inhabilitado para tener cualquier poder y su figura se convirtió en protocolario. Fue puesto en prisión en el palacio, una de las pocas edificaciones intactas de Phnom Penh. Decir que al principio de su dictadura el nombre de Pol Pot no se asocia con el Saloth Shar ni con el de los Khmeres Rojos. También que aunque Pol Pot gobernó Camboya entre 1975 a 1979, el cargo de primer ministro al fin de su dictadura pasó a Ieng Sary. Pol Pot siempre defendía que la toma de Phnom Penh la hicieron con sus propios recursos, algo que no está demostrado, pues hay indicios que el Vietcong y China financiaron a los Khmeres Rojos. Uno de los mayores temores de Pol Pot fueron los peligros externos e internos del Partido Central, por lo que creó prisiones de máxima seguridad donde las torturas y la interrogación eran sistemáticas, y en menor medida los asesinatos. Otras barbaridades que empezó a cometer Pol Pot fueron la práctica extensa de ejecuciones extrajudiciales, los programas de genocidio contra grupos religiosos y minorías étnicas, las marchas forzosas durante un periodo de 3 meses hacia diferentes puntos del país, la colectivización de la producción y de la vida cotidiana, todos tenían que vivir juntos, la abolición de la moneda, siendo el primer y único caso en el que se abole la moneda, los ataques a la religión y tradiciones culturales o la realización rutinaria de ejecuciones sumarísimas. Todo esto hizo que se produjeran hambrunas por todo el país. Por otra parte, se empezaron a iniciar conflictos en la frontera con Tailandia, Laos y Vietnam. Este último cambió su alineación de China a la Unión Soviética. Y en 1976, Pol Pot acusa a Vietnam como enemigo de la Kampuchea Democrática, con lo cual Pol Pot empezó a aliársela a sus vecinos. El 27 de enero de 1977, una incursión de los Khmeres Rojos asesinó a 30 campesinos tailandeses mientras empezaban a haber disturbios en la frontera con Laos. Pero con el país con el que más alió fue con Vietnam, pues mientras que Vietnam veía a Camboya como un hermano, Pol Pot no veía así bien a Vietnam. De hecho, lo veía como un enemigo oculto que intentaba acabar con los Khmeres Rojos. Además de que daba exilio a muchos refugiados camboyanos y de que lo veía como un rival más débil
que Camboya, pues Vietnam rompió las relaciones con China y Camboya era un aliado de China. Así que a Pol Pot no se le ocurrió otra que en marzo de 1977 bombardear la zona suroccidental de Vietnam, con incursiones que atacaron al ejército del país y a la población campesina. En esa época es cuando se descubre que Pol Pot es Salo Sar. Otra de las reivindicaciones de Pol Pot fue la recuperación de la provincia de Kampuchea Krom, provincia camboyana que pasó a manos vietnamitas en el siglo XIX y que actualmente es el sur de Vietnam, con lo cual Pol Pot empezó a hacer una serie de ataques en el sur de Vietnam que provocó la muerte de campesinos vietnamitas, entre ellos de la etnia Khmer. En 1978, Pol Pot lanzó una campaña para descubrir quién era el enemigo oculto, pues Pol Pot tenía tendencias a crear enemigos imaginarios, a lo que acusó a muchos hombres, muchos de ellos militantes de su partido, de ser agentes de la CIA y vietnamitas, siendo estos detenidos, interrogados, torturados y ejecutados. Pol Pot consideraba que el 1 o 2% de la población era enemiga del Estado, lo que en una población de 7 millones equivaldría a entre 70.000 a 14.000 personas. Pol Pot defendía que había dos tipos de enemigos, los que había que reeducarlos y los que había que neutralizarlos. Todo este tipo de eventos hizo que el gobierno vietnamita se cabreara y a finales de 1978 Vietnam realizó una invasión en Camboya con propios camboyanos que se exiliaron en el país. El 7 de enero de 1979, 3 años y un día después de que Pol Pot fundara la Kampuchea Democrática, Vietnam toma Phnom Penh. El príncipe Sihanouk huye a China y los Khmeres rojos huyen hacia las selvas del noroeste. Vietnam pone a Heng Samrin, antiguo Khmer rojo, como jefe de estado, aunque tiene que afrontar las hostilidades del Frente Nacional del Pueblo Camboyano, de Son Sann y el Funcinpec, del monarca Sihanouk. Al mes siguiente, debido a este evento, China intenta hacer una invasión a Vietnam, pero se retira pronto, debido a que Vietnam ya había sufrido mucho. También influyó las buenas relaciones que tenía Vietnam con la Unión Soviética. Pol Pot, sin ninguna duda, desde mi punto de vista, es el mayor genocida del siglo XX. Si bien hubieron otros que mataban más, este mató a un mayor porcentaje de la población sobre la que gobernó. Pero, durante su dictadura, aunque no lo parezca, la prensa internacional, sobre todo la antiamericana, ponía a Pol Pot como un salvador de Camboya al liberar a este del imperialismo americano. Además de lo poco que se conocía del régimen, pues el país estaba totalmente aislado. No fue hasta la invasión vietnamita del 79 y más tarde el ingreso a la ONU en 1993 cuando se empezó la comunidad extranjera a darse cuenta de que Pol Pot fue un genocida. El criterio estadístico que se ha seguido para determinar los asesinatos de los Khmeres rojos es el de restar la población antes de la caída del gobierno a la que había cuando llegaron al poder, más la documentación encontrada de los procedimientos de las prisiones, especialmente la S-21, las excavaciones de fosas comunes y los testimonios de supervivientes, además del material sistematizado en la actualidad por el Centro de Documentación de Camboya. Si pensáis que Pol Pot, después de todo el daño que hizo cuando dejó el poder, se tranquilizó, estáis bastante equivocados. Siguió participando en la vida política del país, siempre para mal. En 1982, los Khmeres rojos junto con el FLNPC y el Funcinpec formaron una coalición contra Vietnam, refugiándose en las selvas. Pol Pot renuncia como comandante de los Khmeres rojos en 1985. 2 años después, se reúne con Hun Sen, el que es actualmente primer ministro de Camboya. En 1988, Vietnam anuncia que abandonaría Camboya si estos ilegalizaban los Khmeres rojos, lo que provocó un conflicto diplomático entre Camboya, China, Vietnam y la URSS, que no acabaría hasta 1991, donde se firma un tratado de paz por parte de las Naciones Unidas, donde el príncipe Sihanouk regresó al país y se estableció una monarquía constitucional mediante referéndum. En 1993, los Khmeres rojos boicotearon las primeras elecciones en la historia de Camboya. A partir de 1996, los Khmeres rojos empezaron a desintegrarse. Empiezan a haber acusaciones a Pol Pot de ser el responsable de asesinatos políticos. En 1997, Pol Pot ordena su último asesinato, el de Son Sen, líder del FLNPC, por considerarlo un empleado del gobierno camboyano y hace asesinar a la esposa y a sus hijos. Esto hizo que se quedara sin ningún tipo de simpatía. El 23 de julio de 1997 se ordena el arresto de Pol Pot, se le somete a un juicio popular y se le sentencia a prisión. Pol Pot fallece el 15 de abril de 1998 debido a un accidente cardíaco, aunque algunas fuentes apuntan que Pol Pot pudo ser asesinado, pues poco antes de su fallecimiento los Khmeres rojos anunciaron que no se iban a someter a la justicia internacional. Si bien Camboya actualmente ha solucionado algunos problemas internos, como los Khmeres rojos, ni ha experimentado el crecimiento económico que han experimentado Tailandia y Vietnam, ni tampoco se ha experimentado una democracia plena, pues el país lleva gobernado 33 de los últimos 38 años por Hun Sen, uno de los líderes más longevos del mundo, junto con Paul Biya, Teodoro Obiang y Museveni. 2 de estos 3 presidentes curiosamente vienen de 2 países como son Guinea Ecuatorial y Uganda, que tuvieron genocidas en el poder y a los que se les acabaron su reino de terror curiosamente en 1979.